Cuando voy a tratar un tema escabroso, molestoso, indignante, suelo darme ánimo con un poco de humor. Hace unos días yo escuché, con motivo de la convención republicana gringa, un chiste que sinceramente me hizo reír y que lo cuento para entrar en ambiente. Un periodista le pregunta al candidato mormón y republicano Mr. Romney qué piensa de 100 años de soledad. El señor mormón se desconcierta, pero posteriormente, tomando aire, responde: no le conozco a la señora Soledad, pero le deseo una feliz celebración por sus 100 años. Esta broma cruel que revela la ignorancia que suele caracterizar a los candidatos norteamericanos en general, pero básica y fundamentalmente a los candidatos del Partido Republicano de los Estados Unidos, en alguna medida podría aplicarse a nosotros, incluso a quienes supuestamente somos más versados o más cultos. Podría aplicarse sobre todo cuando se tratan temas que nos afectan bárbaramente. Temas como el que voy a comentar hoy día, por segunda ocasión: los paraísos fiscales. Los estados soberanos ante los paraísos fiscales son tan enanitos, tan chiquitos, tan breves como el bonsái que tengo en esta mesa a mi lado. Chiquitos, impotentes, realmente sin capacidad de respuesta. Los estados tienen que hacerse ante los paraísos fiscales, habitualmente o casi siempre de la vista gorda. Un estudio reciente, caliente, elaborado a partir de datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, esta poderosísima organización para la cooperación y el desarrollo económico conformada por los países ricos, con datos de Naciones Unidas, con datos del Banco de Pagos Internacionales, que es el banco que agrupa a la mayor parte de los bancos centrales del mundo. Un informe elaborado adicionalmente con el aporte y la referencia de bancos privados y de expertos revela una realidad que duele, que indigna y que nos obliga a gritar rebeldía. El informe revela que en los paraísos fiscales están depositados, escondidos, guardados celosamente, engordando un promedio que va por lo bajo de los 21 billones de dólares a los 31 billones de dólares. Esta cifra es
astronómica, sideral, incalculable para nosotros. Piénsese solamente que 1 billón significa 1 millón de millones. Nosotros no podemos escribir esa cifra en un papel, en números. Les ilustro con un ejemplo claro, concreto. Si tomamos la cifra moderada, la baja, esto es 21 billones de dólares, que no 31 billones, que probablemente es la cifra más real. Si tomamos la cifra más pequeña, más cauta, de 21 billones, esa cifra equivale a la economía de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, más la economía del Japón, que es, como ustedes saben, la tercera economía mundial. Digo que esto es asombroso porque estos ricachos, estos miembros de una mafia de estafadores, de antipatrias, de antigente, de anticonvivencia, aparte de este dinero en efectivo, tienen en sus respectivos países o en otros países aviones, helicópteros, yates, edificios, haciendas, urbanizaciones, centros comerciales, riquezas materiales rutilantes, mondas, lirondas, agresivas, catedrales, palacios, donde ellos viven y conviven selectamente. Si a esta cifra de 21 billones de dólares, que es la cifra baja, la cifra chiquita, como estoy repitiendo por tercera o cuarta vez, se le aplicase un régimen de impuestos, los países, los estados tendrían mucho dinero, no solo para solventar sus gastos, sino para eliminar literal y concretamente la pobreza. Si a esta cifra de 21 billones de dólares se le concediese el interés bajo del 3% y se le aplicase a esta ganancia un impuesto del 30%, la cifra que entraría a tantos países del mundo asciende a la picoca de 280.000 millones de dólares. Cifra que es mucho más alta, prácticamente el doble que la que gasta la OCDE en combatir la pobreza en los distintos países del mundo. Ojo con lo que voy a decir. La democracia debe ser a través de los ciudadanos, con los ciudadanos, por medio de ellos. La democracia debe ser la gran mantenida, la querida, la protegida. Pero en tanto existen paraísos fiscales, la democracia se convierte en una meretriz que tolera la baja moral, que tolera el soborno, que se vuelve cómplice
de atracos que lamentablemente en muchos casos están legalizados. Piénsese que los dueños de estos capitales, en un mundo que actualmente tiene una población de 7.000 millones de personas, imagínese usted que me escucha, una población total de 7.000 millones de personas. Escriba si puede la cantidad. Frente a esa población inmensa, los dueños de la plata depositada en los paraísos fiscales representan apenas 92.000 personas. Esto es el 0.001% de la población mundial. Esto representa a su vez una agresión a los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Representa un ataque rotundo al sentido común, a la solidaridad. Este dinero, el de los paraísos fiscales, me permito recordar, se encuentra protegido, debidamente cuidado, en los paraísos fiscales que están ubicados en islas como las Islas Caimán, en islas del Caribe, en Suiza, donde los hombres más ricos del mundo reciben el nombre de individuos de alto valor neto. Grábese el nombre para cuando lea libros sobre el tema. Individuos de alto valor neto significa que son canallas, estafadores, evasores de impuestos, ladrones. Digo todo esto para ser suave, porque el otro nombre es el de banqueros, chulqueros, narcos, individuos de alto valor neto. Los individuos de alto valor neto no se exponen. Han descubierto que es mejor entregar sus valores, sus riquezas, a tecnócratas, a economistas, a empleados, a matemáticos del más alto nivel, para que ellos se encarguen de manejar esos recursos, de meterlos a cambio de una muy buena paga, sin ningún sentido de patria, sin ningún sentido humanista ni humanitario, sin ningún sentido de pertenencia a una región, en estos paraísos fiscales donde no corren ningún riesgo. En los paraísos fiscales no hay periodistas, no hay escritores con gran imaginación. En los paraísos fiscales no existen los temibles paparazzi, esos fotógrafos que persiguen a las estrellas, como le persiguieron hasta la muerte a la princesa Diana de Gales. En los paraísos fiscales hay una seguridad absoluta, una seguridad total. ¿Qué beneficios específicamente buscan estos ladronzuelos, estos seres del submundo que meten sus recursos en los paraísos fiscales? El estudio de multifuentes al que estoy haciendo referencia ofrece
pautas concretas que voy a leerlas para que tenga mayor rigor lo que estoy diciendo. Estos son los beneficios. 1. Buscan el anonimato para ellos, para los depositantes, para los dueños de los dineros y para sus respectivas familias, que no es poco en este mundo que está tan lleno en la actualidad de ojos electrónicos. 2. Buscan hacer negocios y conexiones a todo nivel sin correr riesgos bajo la mesa en forma habitualmente subrepticia. 3. Buscan evitar fundamentalmente el pago de impuestos al fisco en sus países o en los países donde operan o han operado alguna vez sus capitales. No son partidarios de la inversión productiva, sino de la otra, de la especulativa. 4. Buscan la posibilidad, dice el informe, de acceder y administrar su fortuna desde cualquier parte del mundo, por remota que fuese la región donde se encuentran. 5. Buscan lugares seguros para pasar el rato, esconderse y disfrutar a pierna suelta, incluso ellos que son píos pecaminosamente de la vida. 6. Buscan protección de hierro, así se llama, para que esos activos estén protegidos, no solo de los agentes de la ley de diversos países, sino de secuestradores, de delatores, de chantajistas, de oponentes políticos e incluso de parientes resentidos o descontentos, o también de ex esposas o esposos de ex amantes. Esto es lo que buscan quienes meten el dinero en los paraísos fiscales. Hay ciudadanos de todos los países del mundo, de los 5 continentes, incluso hay ciudadanos del África que invierten. Pero el ranking descubierto es necesario citarlo en forma expresa. El primer lugar en el ranking lo ocupa la China con 1.189.000 millones de dólares. El segundo lugar lo ocupa la Rusia de Putin, el reformador, con 798.000 millones de dólares. El tercer lugar lo ocupa Corea del Sur, país próspero como pocos, con 779.000 millones de dólares. Le sigue Brasil con 520.000 millones de dólares. Y después está Kuwait con 496.000 millones de dólares. En América Latina, en nuestra región, hemos dicho, el primer lugar lo ocupa Brasil. El Brasil de Lula y de Dilma Rousseff. El segundo lugar lo ocupa México,
con 417.000 millones de dólares. Y después están Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, con 406.000 millones de dólares. Luego la Argentina de Cristina Kirchner, con 400.100 millones de dólares. Y luego el Chile de Piñera, con 105.000 millones de dólares, según cifras actualizadas a diciembre de 2010. Es decir, cifras realmente vigentes. Lo que sorprende, lo que resulta más insólito, es que los 50 bancos principales, llamados más importantes o más grandes del mundo, muchos de ellos a la fecha rescatados con dinero de ciudadanos de los diversos países, los 50 principales bancos manejan la picoca de 12 billones de dólares. 12 billones de dólares, que es el equivalente al Producto Interno Bruto, al PIB de los Estados Unidos de América. Sorprende además que en el 2005, esto es, 5 años antes de la realización de este estudio, del recogimiento de estas cifras, la cantidad que se manejaba hace 5 años era menos de la mitad de la que se maneja a diciembre de 2010. Apenas era, entre comillas, de 5.4 billones de dólares. No se entiende. ¿Cómo han crecido los paraísos fiscales? Los recursos que ahí se meten. Cuando el mundo, incluso y sobre todo el mundo desarrollado, el mundo poderoso, está atravesando la peor crisis de los últimos 70 u 80 años. Es realmente insólito. El socialismo y el capitalismo han cambiado en el siglo XXI. El socialismo ha tenido que renunciar a sus convicciones igualitarias. El capitalismo ha tenido que sacrificar libertades. El capitalismo está poco interesado en ser libertario. Hay un libro extraordinario que yo lo leí con sumo detenimiento, Libertad en Venta, de John Kapner. En este libro se demuestra cómo los tigres asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Malasia, además Rusia, además la Gran Bretaña, están cada vez más desconectados de las libertades constitucionales fundamentales por el prurito y el afán de defender la creación de riqueza material, la reproducción del dinero. La izquierda, a su vez, cada vez pide menos, está resignada a no ser igualitaria. En este libro magnífico, El lucro sucio, economía para los que odian el capitalismo, se lee que la izquierda se parece cada vez a la mujer tradicional.
no quiere divorciarse del marido es izquierda, o sea, del capitalismo, aunque se mande furiosas protestas, largas protestas. Lo que quiere es obtener concesiones que antes se toleraban más: fidelidad, derechos humanos, viajes, cultura. La izquierda y sus gobiernos, más que en hacer la revolución, están empeñados en hacerle una cirugía plástica al neoliberalismo, en suavizar su imagen. A esa cirugía la llaman socialismo del siglo XXI. Por eso, realmente, uno no entiende la posición débil, olvidadiza, permisiva de gobiernos que se definen de izquierda. Gobiernos que, he de reconocerlo, tienen que enfrentarse al ejército más poderoso del planeta, que no es, desde luego, el ejército de los Estados Unidos. El ejército más poderoso del planeta se llama, en dos palabras, paraísos fiscales. Por la actitud endeble de la derecha frente a los paraísos, por la actitud tímida de los gobiernos de izquierda frente a los paraísos apenas son mencionados en las cumbres presidenciales. Por eso permanecen los paraísos intocados, sin visibilizarse, como si fuesen realmente invisibles a los ojos del mundo. Yo no pido el fin de las ideologías. Yo pido rápido, lo más rápido que se pueda, la confrontación, el enfrentamiento, el cerco a los paraísos fiscales. Me refiero en esta ocasión específicamente, concretamente, a los gobiernos cercanos. Si Correa, si Rafael Correa, si Hugo Chávez, si Cristina Kirchner, si Dilma Rousseff, si Sebastián Piñera no cercan a esos paraísos cuando hablan de democracia, que vayan a lavarse la boca y a hacer gárgaras antes de pronunciar esa palabra. Pero no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. En el mundo del siglo XXI, la ley es un organismo especial que no se parece a una mujer. La ley es rara, es violada por los dos lados, pero se dice que permanece intacta. Mercedes Falconi afirma que ella, en tanto psicóloga, es detective de mentes y es detective de conciencias. Hay que ser también detective de apariencias, de conflictos sociales, de identidades, detective de convenios y detective de paraísos fiscales. Concluyo en homenaje a la democracia, en contra de los paraísos fiscales que deben ser derrotados, con una frase de George Bernard Shaw. Yo veo las cosas como son y pregunto ¿por qué? Sueño con cosas que nunca han sido y pregunto ¿por qué no? ¿Por qué no?